base más institucional, más rígida de la política. Pero también la política se puede pensar desde eh, la dimensión procesual, o sea, desde la conducta de los actores individuales y colectivos. Eh, Cómo toman decisiones, cuáles son los incentivos que adoptan o que asumen los actores eh, políticos para tomar determinadas decisiones. Y finalmente, la tercera dimensión de la que habíamos hablado, que es esta dimensión más de la política como resultado, vista como intervención directa, concreta del sistema político sobre una demanda determinada. Entonces, importante entender que cuando hablamos de política, de la política, hablamos de distintas dimensiones, ¿verdad? Se puede hacer, lógicamente, una definición eh, tradicional, digamos, o estas definiciones eh, eh, que ponen a la política como un instrumento para buscar el bien común, para buscar la pacificación de la sociedad, el desarrollo de la sociedad este, eh, de manera civilizada. Pero yendo ya más a una mirada técnica, si se quiere, sobre la política, tenemos necesariamente que hacer estas disquisiciones de cómo cuando hablamos de política podemos hablar de estas distintas dimensiones. Ninguna es mejor que otra, sino que al contrario, son bases de la política que se complementan. La política puede ser y es en un momento marco normativo, es en un momento instituciones, pero también es en otro momento los actores involucrados, los actores tomando decisiones y también, lógicamente, la política es la resolución final de un conflicto, de una demanda social determinada. Y todo esto que te digo, se vincula, se interrelaciona en un contexto más amplio, que es lo que llamamos el sistema político. El sistema político es el que contiene, de alguna manera, a esto que estamos diciendo, a estas relaciones de poder, ¿verdad? A estas relaciones de poder, a estas intervenciones estatales. Y ahí les mostraba yo en la clase pasada este gráfico de David Easton, que es de alguna manera la caja esta de cómo funciona el sistema político. El sistema político que de un lado recibe incentivos, recibe demandas, recibe apoyos, recibe también presiones eh, accionar de una manera determinada. Eh, no sé si pueden cerrar los micrófonos porque hay un eco muy fuerte ahí, por favor. Eh, el sistema político en el centro procesa estas demandas, estos apoyos a partir de los canales institucionales que el sistema político tiene, ¿eh? Y emite una respuesta a la ciudadanía en forma de políticas específicas, en forma de regulaciones económicas, en forma de leyes muchas veces, a partir de esos insumos iniciales que recibe del contexto político. Fernando, de eso, gracias, Fernando. Entonces, esto es muy importante entender, esto es central entender, el funcionamiento del sistema político a partir de los insumos de las demandas y cómo estas demandas el sistema político procesa y las convierte en eh, productos concretos, productos determinados, ¿verdad? Que pueden ser leyes, pueden ser políticas, pueden ser regulaciones concretas que lleva adelante el gobierno. En la medida que el sistema político procese estas demandas
de manera efectiva, los niveles de gobernabilidad podrán ser mayores o menores. En la medida que una demanda social no pueda ser resuelta por el sistema político de manera efectiva, los niveles de presión sobre el sistema político, de tensión sobre el sistema político, se irán radicalizando lógicamente. Entonces, cuando hablamos del sistema político, hablamos de una serie de elementos, ¿verdad? Por un lado, este elemento del entorno del cual les mencioné, en donde hay, lógicamente, el sistema político no actúa en ningún lado del mundo, no actúa en el vacío. El sistema político actúa en un contexto determinado que está caracterizado por presiones determinadas, por grupos de poder, por una clase política específica, por una cultura política también determinada y lógicamente por un régimen político sobre el cual está actuando o en el cual está. Este entorno está lleno de tensión. La política se desarrolla en medio de tensión. De lo contrario, sería absolutamente inútil la necesidad de la política si ésta actuara en un contexto pacífico, amistoso, donde todas las diferencias estén resueltas. La política está porque hay tensiones y porque hay diferencias que hay que administrar. Diferencias que, entre paréntesis, son absolutamente normales en las sociedades en las que convivimos, ¿verdad? Llenas de desigualdades y de tensión. Esta distribución desigual de recursos, ustedes saben, los recursos siempre son limitados y por lo tanto, al ser limitados, la disputa por el acceso a los recursos va a ser siempre un objeto de lucha. La distribución desigual de los recursos y las posiciones de los actores políticos y sociales es lo que genera el conflicto y la necesidad de intervención política. De vuelta, si esto no fuera así, si la política operara en un entorno pacífico, no se justifica la existencia de la política. Entonces, tenemos a lo que se conoce como los inputs, que son estas demandas, reivindicaciones, presiones, quejas sobre el sistema político. El sistema político procesa estos inputs, ¿verdad? Y emite lo que se da en llamar como output, o sea, los resultados de la intervención del sistema político, que como les dije, pueden ser políticas públicas determinadas, pueden ser decisiones administrativas, pueden ser regulaciones económicas, en fin. Al momento de emitir estos autos, el sistema político vuelve a retroalimentarse y las respuestas que emite va generando a su vez una reacción de otros actores que van a verse menos favorecidos o van a simpatizar menos con con dichas decisiones. Y ahí de vuelta el sistema político vuelve a retroalimentar. Entonces, por qué es importante de vuelta? Esto habíamos visto en la clase anterior, pero creo que hay gente nueva también que nos tuvo la clase pasada y es útil siempre repasar estos conceptos. ¿Por qué es importante entender al sistema político como modelo? Estudiar y analizar al sistema político. En primer lugar, porque a diario vemos todo lo que estamos acá, consumimos política, leemos los periódicos, leemos las noticias, vemos los noticieros, eh, y estamos permanentemente viendo el accionar de los distintos actores políticos y de los distintos elementos del sistema político. Y me parece importante tener una comprensión sistémica. ¿Cómo funciona esto? No son
realmente cosas aisladas o desconexas unas de otras, sino que al contrario, estos distintos elementos del sistema político, al actuar, lo que hacen es generar una acción en cadena de otros elementos de ese sistema. Entonces, la relación entre el entorno y la política es total. Hay una dependencia entre sí. La política reacciona al contexto. La política puede en algunos casos adelantarse al contexto o puede reaccionar a elementos que surgen del contexto. Hay una relación entre el entorno y la política, son dependientes entre sí. Eh, Nos permite entender también el sistema político como a la política, como respuesta a tensiones y conflictos que afectan a la sociedad. Y acá, esto a mí me interesa mucho porque nos permite ver a la política desde una dimensión, si se quiere, eh, utilitaria, digamos, como un instrumento de utilidad para mejorar la convivencia social. La política no es solo la disputa del poder, no es solo eh, la actividad por la cual algunos actores sacan mayores ventajas que otros, sino que sobre todas las cosas la política puede verse también como una respuesta civilizada de la sociedad a las tensiones y conflictos que le afectan. En vez de salir a tirarnos, a dispararnos entre todos, vamos a salir a tratar de resolver los conflictos de manera civilizada. Por supuesto que la política no es el único instrumento, para eso también está el derecho, pero de alguna manera, en función de lo que es el ejercicio del poder, la política es la actividad por excelencia, digamos, para organizar el ejercicio de ese poder. Nos permite también entender, visualizar el funcionamiento del sistema político. O sea, entender realmente cómo opera la realidad política en términos de una maquinaria. Creo que eso es muy interesante porque es muy gráfico. Nos permite entender cómo el sistema político todo el tiempo está recibiendo insumos, está recibiendo demandas, está recibiendo apoyos, cómo procesa esos insumos y cómo emite respuestas ante esa realidad. O cómo no emite respuestas y cómo eso también representa un problema. Nos permite mirar al sistema político en su complejidad, como este conjunto interdependiente de elementos. Tenemos por un lado instituciones, tenemos por otro lado reglas, tenemos por otro lado conductas de los actores y cómo todo esto opera en un contexto complejo. No es una cuestión de nada, no es una cuestión que va sucediendo de manera ordenada, sino que es caótico, como la realidad misma. O sea, va operando, se va sucediendo, y el sistema político contiene, digamos, a estos elementos que hacen a la estructura política, las instituciones, las reglas, las conductas. Eh, y sobre todo refleja el rol dinámico del sistema político, ¿verdad? El rol dinámico del sistema político. El sistema político que nunca es estable, nunca está quieto, sino que al contrario, permanentemente es dinámico y va operando y va retroalimentándose a partir de ese mismo contexto. Bueno, acá habíamos visto la clase anterior como estos tres elementos que a mí me parecen importantes ratificar y repasar. Por un lado, yo no estoy viendo la presentación, la verdad que estoy avanzando sin la presentación, no sé si igual se entiende.
No, yo no te Hasta la, ahora. no, todavía no la puse, decime desde qué No te slide, preocupes. No, no, no. para que Eh, hacer el repaso y sí. Si hay alguna consulta hasta acá, algún comentario. Si podés repetir estos tres contextos, hablaste mucho de la conducta, creo que es uno de ellos. Sí, Ahora, mi pregunta es, sí, saliendo un poco del desarrollo sí. teórico de la clase, ¿por qué la inconducta en este caso de actores relevantes públicos no impacta en la sociedad para que puedan dirigir mejor sus decisiones en cuanto al voto o al repudio de esa persona? ¿Qué pasa? Mm. Bueno, esa es una muy buena pregunta, para lo cual no hay una respuesta fácil, ¿verdad? Eh, Habíamos dicho que en el desarrollo del sistema político, el desarrollo mismo del sistema político es un desarrollo caótico. O sea, por un lado hay incentivos de los actores. Estos incentivos de los actores para obrar de una u otra manera no siempre son incentivos utópicos, digamos, o, o basados en principios, ¿verdad? Al contrario, muchas veces estos son incentivos que ya vienen escondidos y muchas veces encuentran sintonía en un electorado que hay veces que un electorado que aspira a cierto nivel de clientelismo también. O sea, no olviden eh, que hay un porcentaje muy elevado del electorado nacional eh, cuya fuente de trabajo está en el Estado. Entonces ahí hay un interés inmediato, digamos, de ese, de ese electorado que está él en la función pública y está además su familia y hay toda una red importante que depende de esta política prebendaria. Esto no explica toda la película, pero explica una parte importante de un electorado, me refiero sobre todo al electorado colorado, ¿verdad? Que es un electorado que hemos visto en las últimas tres elecciones, ha votado casi de manera igual. O sea, hemos visto que el Partido Colorado ha tenido en las tres últimas elecciones un porcentaje de votos o un caudal de votos, digamos, de entre un millón cien mil. Creo que ha llegado en el 2023, no sé si en el 2023 llegó a un millón doscientos mil, pero se maneja con esas cifras, ¿verdad? El Partido Colorado llegó a un techo del cual yo no sé si tiene más margen para seguir creciendo ahí. Lo que pasó fue que la oposición decayó. ¿Verdad? Si ustedes se fijan, los resultados electorales del 2018 y del 2023, la oposición, en lugar de dar un salto hacia arriba, cae precipitadamente hacia abajo. O sea, eh, hay un porcentaje importante de votos que en lugar de sumar a la propuesta de la oposición, bueno, se fue hacia la de Paraguayo-Cuba. Eh, ¿Por qué la pregunta, ¿por qué estas conductas, eh, digamos, no hacen media en el electorado? Esta conducta del político eh, eh, prebendario que vemos a diario, que hace gasto, esto, ¿verdad? Del privilegio de la función pública en beneficio particular. Y mira, no hay una manera de dar una respuesta que pueda ser absoluta, ¿verdad? Eh, la política se desarrolla
en términos muchas veces caóticos y sobre todo eh, eh, como el voto, como emoción que es, digamos, no siempre responde a justificativos de tipo del deber ser, ¿verdad? O lo que a mí me gustaría. Muchas veces está vinculado con emociones más básicas, ¿verdad? Eh, no me gusta tal candidato, por más que incluso sea consciente yo que quizás es mejor preparado, eh, pero no lo votaría, ¿verdad? Yo no quiero nomás poner ejemplos, ¿verdad? Porque tenemos, de alguna manera, quizás encontramos ejemplos parecidos. Hay ciertos candidatos a los cuales uno no votaría, aunque, aunque incluso uno racionalmente piense que es el candidato más preparado. Eh, no sé si fue Miguel el que hizo la pregunta o Edgar. Edgar, Edgar, bueno, no sé si te puede responder, ¿verdad? sí, sí, yo creo que me quedó un poco la política como sistema es muchas veces caótico o caótica, la Sí, caótica, sí, y tiene sí, sus propias contradicciones. exacto, No, no, perfecto, exacto, gracias, gracias. exacto. Eh, no se puede explicar, ¿verdad? Hay cosas que realmente a uno como observador política le supera, ¿verdad? O sea, uno cree que hay ciertas gestiones de gobierno que deberían ser aplazadas por la ciudadanía. Y sin embargo, y tienen otra vez voto popular, ¿verdad? Y pareciera que no alcanza solamente con apelar a valores o a principios o al deber ser, sino que hay otros elementos. El miedo es un elemento fundamental también para desalentar el voto a otras opciones políticas, ¿verdad? Y eso en Paraguay ha sido una constante. O sea, en el discurso político electoral, el miedo de amedrentar a la población, de decir, si ustedes votan al otro candidato, acá vamos a tener el socialismo del siglo XXI y vamos a perder todo lo... Recordarán ustedes en el 2008 lo que era esa campaña. Y bueno, y esto en estas últimas elecciones se volvió a replicar, ¿verdad? También con el discurso pro vida y pro familia que el Partido Colorado hizo de alguna manera, del cual el Partido Colorado hizo un lema de campaña. Y ahí fueron muy efectivos, fueron sumamente efectivos porque manejaron esto de la emoción más básica, ¿verdad? Que es lo del miedo y la desconfianza sobre lo otro. Eh, y esto sí que es una constante a lo largo de la historia política paraguaya. El manejo del discurso político y del miedo. Y los liberales históricamente han sido eh, cancelados, si se quiere, a partir de representar supuestamente todos los foráneos. Y el coloradismo con lo más tradicional, con los valores más nacionales, ¿verdad? Como siendo eh, siendo casi los garantes de las costumbres y las tradiciones nacionales. Y el liberal siendo siempre lo extranjero, lo peligroso, lo desconocido. Eso ha sido históricamente manejado en el discurso político nacional. Por supuesto, muchos de ellos promovidos desde los gobiernos autoritarios. Eh, entonces, ahora vamos a manejar estos tres elementos. Eh,
Hablamos, por un lado, del sistema político, hablamos, por otro lado, del régimen político y hablamos finalmente del gobierno como instancia o cúpula institucional del Estado, ¿verdad? El sistema político, como le dije al comienzo, es lo que de alguna manera engloba todo esto que estamos hablando, todas estos elementos, estas relaciones, estos incentivos con los cuales los actores operan. Y el sistema político, sobre todo, contiene a la comunidad política, o sea, la sociedad política, los ciudadanos, al régimen político, entiéndase las reglas de juego, y a las autoridades electas, o sea, al gobierno. Estos tres, comunidad política, régimen político y autoridades electas, o sea, gobierno, forman parte de lo que se conoce como el sistema político. El régimen político entendemos como régimen político al conjunto de reglas que definen la forma en que se toman decisiones. ¿Cuál es el régimen político vigente en el Paraguay desde 1991? A ver, a ver. Régimen militar, presidencialismo fuerte sería. Eh, sí, está constitucionalmente está previsto, ¿eh? Si uno toma nuestra constitución, ¿cuál sería nuestro régimen político adoptado constitucionalmente? Democracia republicana, Democracia, claro, es la democracia representativa, representativa. participativa y pluralista. Y acá hay una definición que es muy importante y que hay veces que se pasa por alto, ¿verdad? Cuando hablamos de democracia, no, en el caso de la Constitución del 92, por eso la Constitución del 92 tiene esta connotación tan histórica para nuestro país, porque la Constitución amplía el alcance de esa democracia. La Constitución del 92 no prevé solamente una democracia de tipo representativa, que sería, de alguna manera, no hay mucha novedad ahí, es el modelo liberal de democracia, ¿verdad? De nuestras democracias occidentales. No hay mucho ahí que agregar, pero sí amplía el alcance e incorpora en nuestra Constitución estos dos conceptos, de participativa y pluralista. Y eso sí es absolutamente innovador, revolucionario, diría yo, para un contexto político institucional como el Paraguay. Sobre todo un contexto, si nos remontamos a más de 30 años atrás, un contexto de democracia en ciernes. O sea, teníamos apenas 3 años antes, había terminado una de las dictaduras más largas de América Latina, una dictadura que, entre otras cosas, había destrozado el tejido social de la República. Y sin embargo, con mucho tino, nuestros constituyentes deciden deliberadamente incorporar la idea de participativa y pluralista como dos elementos constitutivos de nuestra democracia. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace la Constitución con eso? Cuando nuestra Constitución nos dice, no solamente el Paraguay va a ser una democracia representativa, o sea, van a poder elegir a sus representantes, sino que además eh, le, le genera una responsabilidad mayor al ciudadano paraguayo al momento de decirle, no solamente van a elegir a sus representantes, sino que van a ser igualmente responsables en la construcción de su democracia.
por eso habla de la idea de participativa, ¿verdad? Porque podría darse por entendido o darse por hecho, sin embargo, los constituyentes hicieron que conste expresamente la idea de la participación ciudadana y, lógicamente, nuestra Constitución tiene en todo el desarrollo de su cuerpo normativo, tiene una traducción coherente, digamos, de esa idea. Cuando la Constitución piensa en un modelo descentralizado, ¿verdad?, que también para ese momento era una idea completamente disruptiva de un Estado históricamente centralizado, ¿verdad? Pasar a esta idea de descentralización, bueno, era para ese momento una gran cosa. Y en todo el desarrollo que se hace después del texto constitucional, hay un desarrollo coherente con esos postulados eh, eh, constitucionales iniciales, ¿verdad? Y además agrega la idea del pluralismo, ¿verdad?, que es una idea central para la democracia. Y es una idea central para la democracia, pero es una idea que la hemos trabajado muy poco, incluso desde la política pública, desde la educación. La idea del pluralismo es una idea que sustenta la democracia. O sea, es una idea central para pensar la democracia. ¿Quién podría darme una definición de lo que es el pluralismo? ¿Cómo se entiende el pluralismo en este sentido que estamos hablando? A ver, vamos a ver si acá voy a tirar centro, a ver si agarra alguien. A ver, Edgar ya habló mucho. Nilda Martínez siempre hace buenos aportes. No sé si está por ahí. Nilda. Estoy, profe. Hola, Nilda, ¿cómo estás? Estoy muy callada porque estoy muy mal resfriada. Pucha, ¿en serio? El pluralismo, quizás como un aspecto, yo creo que un poco más filosófico, ¿o qué? De que no todos tenemos que estar alineados como velas. O sea, yo interpreto así, de que se tiene que lograr consensos dentro de lo que es la política y de lo que queremos para nuestro país. No hace falta que estemos todos en el mismo pensamiento, sino Exacto, que tenemos que saber convivir como sociedad, y vuelvo a decir, pluralista, ¿verdad? De que tenemos exacto, diferentes pensamientos. Yo exactamente, interpreto así. exacto. Está súper bien, Nilda. Muchas gracias, súper bien, súper bien. Porque somos distintos, porque somos diferentes, tenemos la obligación de, pese a nuestras diferencias, acordar el respeto mutuo, el desarrollo de la comunidad con respeto y tolerancia. Pero la idea de pluralismo tiene que estar presente también al momento de la definición de las políticas. Y por eso yo les digo que es un concepto para mí fundamental de nuestro modelo democrático previsto constitucional, y sobre el cual no se ha actuado, eh, no se ha preparado a nuestra sociedad para vivir en democracia desde la idea del plural, que básicamente lo que significa es esto que decía la compañera recién. Somos diferentes, ¿verdad? Pero porque somos diferentes, tenemos un Estado que tiene que garantizar derechos para todos, independientemente de esta diferencia. Y acá es donde yo siento que
el desarrollo educativo en estos más de 30 años de democracia ha sido precario. No se ha entendido el concepto del pluralismo en términos democráticos, en una sociedad democrática. Por eso es cada tanto salen estas discusiones en donde desde mi ideología personal, religiosa o no, ¿verdad? O ideológica, yo quiero que el Estado haga políticas públicas. Y eso es exactamente lo contrario a diseñar políticas públicas con el criterio plural. Mi ideología particular como partido o como en función de gobierno no puede estar por encima de los postulados constitucionales. Y la Constitución Nacional garantiza el diseño de políticas públicas desde una perspectiva plural. Quiere decir, para todos, independientemente de nuestras diferencias. Sí, perdón, profesor. Silvia, Acá estoy leyendo en el chat algunos sí, comentarios, respuestas, reflexiones a tu pregunta y sí, dice la doctora Pilar, sí, dice, porque preguntaste por el pluralismo, lo sí, contrario al partido único. ¿Sí? Eso es sí, importante, lo contrario al sí, sí, partido sí, único. exacto. Dice Raúl Cáceres, para mí es un estado social de conciencia que se pone en movimiento con la tolerancia, ya Ujú. sea en la disidencia o en la coincidencia. Exacto, exacto. Sí, sí, todos los aportes son valiosos, eh, pero justamente por eso, eh, eh, si nosotros tomamos las constituciones, la del 40, que básicamente de construcción democrática tuvo muy poco. La constitución del 92 es la primera realmente democrática. ¿Por qué? No solamente su contenido, que no es poca cosa y marca una diferencia muy grande con las anteriores constituciones, sino por la forma como fue construida y cómo fue diseñada. Y fíjense, pese a ese contexto, el del 92, 91, 92, acá muchos se acordarán mucho mejor que yo lo que era ese momento político, ¿verdad? Yo era chico todavía, ¿verdad? Pero lógicamente mamé, por suerte, fui un observador pequeño todavía en ese momento de lo que estaba pasando. Y hoy es uno de mis objetos de estudio predilectos, ¿verdad? La Constitución del 92. El momento político eh, del 91-92, que fueron años muy importantes para la construcción que vino después. 89, 91 y 92. Son como 3 años bisagras, ¿verdad?, para la transición política para 89, bueno, la caída de la dictadura, lógicamente. En el 91 hay dos hitos muy importantes, la derrota del oficialismo colorado en Asunción y en otras ciudades importantes. En Fernando de la Mora, por ejemplo, pierde y gana Yoyito Franco la intendencia en Fernando. Y el Partido Colorado pierde unas elecciones en Asunción. ¿Ah? Y en el mismo 91, la Convención Nacional Constituyente. Las elecciones para la Convención Constituyente, con una mayoría abrumadora, ¿sabes?, colorada, pero que afortunadamente era una dirigencia política en la mayoría de los casos madura, con un sentido de la responsabilidad histórica que fue muy importante para poder permitir que se construya una constitución verdaderamente democrática, con la participación de sectores disidentes y de la oposición que fueron fundamentales para construir lo que fue esa constitución del 91. Y bueno, y a partir del 91
con toda esa carga del 92 que representaba la Constitución, empezar a recorrer otro camino para el Paraguay, que era un camino ya de eh, preparar a una sociedad acostumbrada al autoritarismo, acostumbrada a las dictaduras, a la poca participación, bueno, acostumbrarlas a ser protagonistas de su tiempo. Y bueno, hoy a 30 y tantos años hemos visto con luces y sombras, podemos hacer una evaluación. Profe, Ahí quedó. quería agregar nomás algo, Silvia. Sí, me parece que Eh, quedó congelado el profe. A ver, parece. sí, es que viene y Él va el habla, internet. Ahí está, sí, Ahí me fui un ratito. Y por ok. supuesto, le decía yo, por otro lado, profe, una cosa te eh, quería decir. Estaba sí, hablando. sí, Eh, Estaba hablando en tiempo pasado y yo creo que esa, esa participación, como habíamos hablado en clases anteriores, y el miedo a participar no terminó. Hasta ahora continuamos con ese mismo miedo, más todavía dentro de la función pública, de que si uno es de otro partido o si no está con el movimiento oficialista, se ujú, calla porque tiene miedo. sí, 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 eso es muy, muy lamentable que, no, que se mantenga prácticamente igual, ¿verdad? Eh, Ahí hay, lógicamente, eh, un condicionamiento que no debería ser así, ¿verdad? Eh, ese es uno de los legados de las deudas pendientes, perdón, de la transición democrática, la administración pública profesionalizada. Nosotros no podemos a esta altura del campeonato seguir con una administración pública prebendaria y con niveles tan altos todavía de clientelismo. Hay bolsones de la administración pública que yo creo que ya están a salvo de eso, donde hay un funcionariado público competente, que realmente exhibe niveles de gestión importantes. Yo conozco en ciertos ámbitos de la administración pública, siempre se dice, ¿verdad? Ministerio de Hacienda, Banco Central, este, el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Salvo quizás algunos elementos ahí. Eh, pero después hay otros ámbitos donde eso está totalmente todavía precarizado, eh, con un servicio civil ahí muy poco preparado todavía. Entonces, ese es el gran salto que tenemos que dar y que todavía no estamos dando, ¿verdad? Que es justamente el servicio civil este, eh, profesionalizado, ¿verdad? Donde existan realmente concursos públicos de méritos, donde haya realmente competencia por los cargos, eh, y también donde se le pueda dar al funcionario mejores oportunidades de capacitación, de promoción, y donde pueda ser realmente un orgullo, una distinción ser funcionario público. Creo que ahí todavía hay mucho trabajo que hacer. En la época de Lu, me parece que se dio un salto importante con algunos de estos criterios. Después eso se frenó de vuelta y ahora creo que está como en un lugar, digamos, paralizado, donde hay algunos ámbitos de la función pública que están mejor que otros. Bueno, entonces, a ver, recapitulando un poquito. eh, Estamos hablando, entonces,
del sistema político, del régimen político y del gobierno como la cúpula institucional del Estado, ¿verdad? Para distinguir estos tres elementos que son muy importantes. El gobierno, bueno, lógicamente, cúpula institucional del Estado, se accede a dichas posiciones mediante las reglas que el régimen político determina, ¿verdad? Lógicamente, no es lo mismo eh, el acceso a posiciones de gobierno en un régimen autoritario que en un régimen realmente competitivo, democrático, abierto. O sea, el régimen político condiciona a estos elementos, ¿verdad? Y sobre todo funciona el régimen político como un punto intermedio entre el Estado y la sociedad. ¿Seguimos? Sí, vos me escuchás, Silvia, ¿se me escucha? Sí, se te escucha. Yo te Ah, escucho. Sí, sí. ok, ok. Bueno, y ahora para ir retomando algunas de las ideas que habían quedado sueltas de la última clase, respecto a las amenazas actuales al sistema democrático. Y ahí yo les presentaba a tres autores que para mí son fundamentales para pensar estas amenazas. El primero de ellos es Zygmunt Bauman, que habla de esta idea de modernidad líquida. Bauman lo que hace es describir una sociedad caracterizada por la fluidez, la falta de estructuras sólidas y duraderas. Las normas, las instituciones, las relaciones hoy son más efímeras y cambiantes. Ahí estamos, ahí está Celine. Entonces, Bauman se refiere a cómo el consumismo, el individualismo en el que hoy estamos, se constituyen en valores centrales de este nuevo tipo de sociedad en el que estamos. Y le preocupa que esto pueda llevar a la superficialidad de las relaciones y a una falta de compromiso duradero. Y ustedes quizás pueden decir, ¿qué tiene que ver esto con la democracia? ¿Qué creen que esto que alerta Bauman sobre los tiempos actuales que vivimos? A mí muchas veces me resulta exasperante ver cómo parece que cada uno está absolutamente sumergido en su propia realidad, en su teléfono, en su propia individualidad. ¿Cómo esto conspira o puede conspirar contra una idea como es la democracia, ¿verdad? Que básicamente es una idea justamente contraria a esto. La democracia es una idea de un anhelo colectivo de vivir en sociedad, de vivir en una sociedad libre, ¿verdad? Con mejores condiciones. Y entonces Bauman se pregunta, ¿cómo hacer esto posible en un contexto tan alto de individualismo, de superficialidad, de individualismo, ¿verdad? De consumismo? La globalización y la migración en la sociedad moderna explora Bauman cuáles son los efectos tanto de la globalización como de la migración, y sobre todo los efectos negativos en relación a la exclusión y a la desigualdad. Bauman argumenta que las relaciones personales en la sociedad moderna se han vuelto más líquidas, lo que significa que son más volátiles y efímeras. Esto puede llevar a una sensación de inseguridad y falta de claro.
imagínense, estamos inmersos en una sociedad donde parece que cada vez tiene menos sentido plantearnos estos grandes acuerdos sociales, eh, donde estamos cada vez más en sociedades donde pareciera que lo efímero, lo que va cambiando segundo a segundo, es lo que vale. Eh, y por lo tanto, cómo desde ese lugar plantearnos eh, eh, otro tipo de sociedad, ¿verdad? Sociedades donde nos podamos poner de acuerdo en qué tipo de sociedad la que queremos, qué valores queremos preservar como especie o cuáles son las reglas que queremos fijar como sociedad, en este caso en nuestro país. Entonces, para Bauman, tanto esta cuestión de la liquidez, de lo efímero, como el consumismo y el individualismo son elementos que destacan en las sociedades de hoy y que él considera representan una amenaza para la democracia. El otro de los teóricos, de los pensadores que yo les invito a tomar, a leer, es el francés Houellebecq, Michel Houellebecq, que es un escritor francés conocido por sus obras provocativas y a menudo pesimistas sobre la sociedad contemporánea. A Houellebecq le preocupa sobre todo el desencanto y la alienación. Houellebecq exploró el desencanto, la alienación de individuos en las sociedades contemporáneas. Sus personajes a menudo sienten que la democracia no ha cumplido sus promesas. Esta idea del desencanto, de la decepción con la democracia, y que están desconectados, por lo tanto, producto de esa insatisfacción, de esa decepción, con ciudadanos que están desconectados de la política y de la sociedad, ¿verdad? Lo cual no es un lugar muy distinto al que plantea Bauman cuando Bauman habla del consumismo, del individualismo, del egoísmo de la persona. Houellebecq también se refiere al individualismo extremo, ¿verdad? Su obra ha destacado el individualismo extremo en las democracias modernas, donde las personas a menudo buscan la gratificación personal y el hedonismo en lugar de participar activamente en la vida. Esto a mí me hace pensar un poco en este fenómeno que representa el cartismo en términos políticos, que es como ese equipo político en el que todos quieren estar, porque pareciera ser que es el equipo, pareciera ser que es el equipo ganador, es el equipo que ejerce el poder, lógicamente, que tiene desde ese lugar mayores condiciones para, eh, para administrar el poder, mejores condiciones para administrar el poder. No es casualidad que esto se quiera instalar en los propios medios. Recordarán ustedes, hace un tiempo atrás, hace unos meses atrás, era algo totalmente desembosado cuando desde algunos medios presentaban el supuesto pase de ciertos dirigentes liberales juveniles al cartismo, ¿verdad? Entonces, el mensaje por detrás de la foto era salimos de un partido perdedor y nos vamos a un movimiento ganador, ¿verdad? Que es el que gobierna, que es el que tiene los recursos y que es el que tiene las mejores posibilidades de garantizar mejores condiciones de vida. Hay mucho de eso, de esto que está diciendo Houellebecq, esto de la gratificación personal, detrás de ese mensaje que también se quiere presentar muchas veces al cartismo desde lo político,
y también de lo empresarial. Quizá ahora ya no tanto porque desde que fue nominado como significativamente corrupto, parece que le da un poco de vergüenza a algunos. Pero antes no, antes era el empresario modelo, ¿verdad? Era el que todos querían jugar ese lado, ¿verdad? Tiene mucho que ver con esto, ¿verdad? Con esto que plantea Howelbeck, ¿verdad? La búsqueda de la gratificación personal, el hedonismo, querer estar siempre en el lugar del ganador, ¿verdad? Cuando muchas veces la política pasa completamente por otro lado. O sea, la política tiene sentido en tanto y en cuanto yo esté militando en un espacio político con el cual yo me sienta representado eh, afectivamente, ideológicamente, no solo materialmente. La política no puede ser figureta, exactamente, ¿verdad? Y este es un mensaje para, para que ojalá todos lo tomemos con mucha seriedad, ¿verdad? Yo creo que la política, hay que recuperar la política, pero hay que recuperar desde los lugares más, ¿verdad? O sea, desde la pregunta del ser, ¿por qué milito en un partido como el Partido Liberal? ¿Por qué? ¿Qué es lo que para mí representa? ¿Verdad? Aunque esté en la llanura los próximos 50 años, militar en un partido como el Partido Liberal representa para mí tal cosa. Eso le da sentido a la acción política. No es al revés. No es que yo voy a buscar un espacio político para a partir de ahí darle sentido a mí. No. El espacio político es un instrumento, es un medio por el cual yo me realizo como persona. Pero previamente yo hago un examen de conciencia y entiendo que ese es el espacio político por mi familia, porque ideológicamente me responde mejor, independientemente si puedo ganar elecciones. Pero reitero, parece una cuestión superficial o parece una cuestión casi básica la que estoy diciendo, ¿verdad? Sin embargo, tanto se ha trastocado todo y estos valores que trae el cartismo a la política distorsiona tanto las cosas que parece ver o hace que parecer ver que el éxito está en otro lado y que el equivocado es uno que se queda por ahí en un partido en el cual uno cree. No, pero los otros son los que ganan elección y vos vas a seguir perdiendo. Y no está bien, ¿verdad? Pero el partido, el partido le da un sentido a mi expresión política. No es al revés. O sea, yo no puedo estar militando políticamente en un espacio del cual solo yo espero beneficios materiales o, o la posibilidad de ganar una elección. Claro que es lógico, pero el utilitarismo es, me voy a afiliar a ese partido para poder ganar una elección, vacía completamente la acción política, le resta sustancia. Y, Yo ya, perdón, profesor, sí, un pequeño comentario. Eh, sí, Esto que estás marcando está acompañado en nuestro país por el nuevo sistema electoral. sí, Este sistema electoral en donde se vota al partido, pero después se define con un voto individualizado, lo que ha hecho ha sido exacerbar el posicionamiento personal, ¿no? Inclusive en algunos casos por sobre o por fuera de los valores partidarios, con tal de captar los votos necesarios. completamente. Trastorna también, de alguna manera, esta idea de competencia electoral, ¿verdad? Cuando decimos
la competencia en Paraguay está pensada desde los partidos, de la competencia política entre partidos, esto lo que hace es personalizar la competencia política, ¿verdad? Y yo no creo en eso, en ese tipo de cuestiones. Al contrario, la política es una actividad colectiva y en tanto y en cuanto mejoren los partidos, va a mejorar la democracia. La democracia no va a mejorar por tener un buen senador aislado que esté ahí en el Congreso peleando, ¿verdad? O 3 o 4. Va a mejorar en tanto y en cuanto los partidos puedan presentar bancadas partidarias con mejores niveles, ¿verdad? Y bueno, una prueba de lo que estoy diciendo es el Congreso que hoy tenemos. El reflejo es el Congreso que hoy tenemos. Si uno puede quizás a dedo identificar algunos muy buenos legisladores, pero que en el conjunto se pierden, no pueden hacer nada frente a la masa que les lleva por delante. Pero bueno, esa ya es una discusión quizás para otra clase, ¿verdad? Sobre el sistema electoral, pero que creo que es importante que pueda darse en este marco, ¿verdad? De clase que estamos haciendo. Bueno, y finalmente el tercer pensador que quisiera mostrarles es Byung-Chul Han. En Byung-Chul Han también hay algunos elementos de conexión con Howelbeck cuando Byung-Chul Han habla de la sociedad del rendimiento, ¿verdad? Han argumenta que la sociedad contemporánea se caracteriza por una obsesión con el rendimiento y la productividad, lo que puede llevar a una cultura de agotamiento, autoexplotación, en lugar de una auténtica participación cívica. Esto me parece muy importante, porque ¿qué tiempo va a tener el ciudadano de pensar o de movilizarse o de preocuparse por la realidad política en la que vive si está oprimido por una situación, una cultura de consumismo exacerbado, de agotamiento y autoexplotación? En realidad lo que hace finalmente es oprimir al individuo. Y más en casos como el nuestro, por ejemplo, en Paraguay, donde la clase media, bueno, todo lo que estamos acá sabemos, ¿verdad? Todo lo que hay que batallar, que hay que remar para poder llegar a fin de mes, para poder generar algunos ingresos, ¿verdad? Sin un sistema de protección social que pueda cobijar a la persona, sin un sistema jubilatorio que pueda darle mínima tranquilidad a la persona que a partir de cierta edad puede puede relajar sus ritmos laborales, ¿verdad? Sin ningún tipo de tejido, de garantía que le pueda permitir a la persona proyectarse. Entonces, Byung-Chul Han dice sociedad del rendimiento, donde el ciudadano en realidad está agotado, ¿verdad? Está autoexplotado, donde en un contexto así, donde esa persona va a poder tener una auténtica participación cívica. Y Byung-Chul Han también menciona o reflexiona sobre esta cultura del individualismo y cómo este individualismo puede efectivamente llevar al aislamiento de las personas, lo que a la larga socava la posibilidad de cohesión social y la participación democrática. Estas son ideas, el individualismo, el aislamiento, son ideas que amenazan a la democracia porque ponen en riesgo esta idea de la cohesión social, la idea de actuar como un cuerpo único, digamos, que actúe en beneficio de mejorar las condiciones de vida de la población. Yo me quedo por acá, Silvia, con este último Byung-Chul Han y quedo abierto a comentarios, a reflexiones que quieran hacer.
Escucho. Una pregunta. Sí, ¿vos sos? Edgar, Edgar, ahí te veo. sí, con relación a lo que señalabas, a esa pregunta existencial, ¿por qué yo pertenezco a este partido político, a este grupo político? Esa interpelación personal que uno debería hacerse, ¿verdad? Sí, Y creo que está muy lejos cuando principalmente nuestros jóvenes no conocen la historia de nuestros sí, partidos, por ejemplo, o la historia del país mismo, ¿verdad? sí, Y ahí viene la dificultad. No tienen una sí, base cultural mínima para sustentarse y encontrar un agarradero. ¿Por qué yo estoy en este grupo y no estoy en el otro? sí, Y también el hecho de que no manejan los valores, los principios. Yo en la facultad suelo hablarle sobre la escala de valores. Primero le hablo de los sí, valores, ¿verdad? Bueno, ¿y sí, qué escala, qué valor está primero para usted? Segundo, tercero, cuarto. Y veo un poco un desconocimiento en ese sentido y que falta muchas veces hacer una educación en valores primero, sí, porque eso es lo que te va a dar el cimiento necesario para que cuando llegue a un cargo no te pueda marear y empezar a meter la mano en la lata y confundir de que poseer te da concreción como persona, como líder y totalmente, finalmente la felicidad. totalmente, totalmente. Eh, lo único que vos metés ahí el dedo en la llaga porque abrí la discusión a un problema mucho más. eh, y ahí sí podemos hablar, incluso, te digo, yo estoy en la universidad enseñando hace 15 años y veo con mucha pena cómo hay ciertas disciplinas que hoy parece que ya son inservibles, ¿verdad? Filosofía del derecho, lógica jurídica, ética, no sé, parece que en este mundo vertiginoso en el que estamos, esas disciplinas hoy ya no tienen lugar. Y es un grave error, es un grave error porque esas son las disciplinas que te dan sustancia al ser, ¿verdad? ¿Por qué vivimos? ¿Verdad? ¿Por qué vivimos? ¿Verdad? Eh, y si vos vaciás o no le das a la persona los, las herramientas para poder eh, autoexplorarse personalmente, ¿verdad? No le permitís a este estudiante a que él pueda indagarse sobre la razón del ser. Y la filosofía de alguna manera te obliga a eso, ¿verdad? La ética misma te obliga a pensar por qué tienen sentido las cosas, por qué tiene sentido una actitud ética, políticamente hablando. Si yo sé que en el bando contrario puedo llegar más rápido y, con menos esfuerzo puedo llegar a alcanzar cierto objetivo, ¿por qué hacerlo por el lado más largo? Y ahí está la introspección ética que tenemos que a nuestros estudiantes hacerles ver. ¿Por qué es importante el camino más largo? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuál es la satisfacción final de hacer el recorrido más largo? Miren que esta es una situación de descomposición social en la que estamos. O sea, esto que estoy diciendo no es una cuestión de filosofía milenaria abstracta. Hoy tenemos ciertas partes del territorio optadas completamente por el narcotráfico, donde un joven de 16 y 17 años se vuelca al negocio del narco, pero sencillamente porque el resultado es mucho más, es mucho mayor, el esfuerzo es en mucho menor recorrido. Entonces, el problema es mucho más serio de lo que ahora estamos presentando, que parece que es una cuestión
de virtud cívica. No es solamente una cuestión de virtud cívica, es una cuestión de descomposición social severa en la que estamos. Como les digo, hay porciones del territorio en zonas fronterizas donde nuestros jóvenes, 15, 16 años, se empiezan ya a buscar el negocio del narcotráfico, porque tiene un retorno más rápido. Entonces ya no es un problema solamente de participación cívica, es un problema ya que estamos perdiendo a nuestra juventud hacia actividades que no tienen ningún tipo de futuro, Pero ahí hay una cuestión de educación de pleno, políticas públicas educativas, ¿verdad?, que permitan evitar la descomposición total del tejido social nacional. Ahí hay un rol que los partidos tienen que cumplir, para no hablar en general. Hay un rol que el Partido Liberal tiene que cumplir. Un rol decisivo, lo decía Edgar hace un rato. No conocen la historia, no conocen qué es lo que el Partido Liberal ha hecho a lo largo de la historia nacional. Muchas veces incluso se nutren de relatos por fuera del Partido Liberal, incluso relatos que están plasmados en libros de historia, que después por la repetición van quedando, son mentiras que se instalan y que quedan como verdades. Esta idea, siempre digo, de los legionarios, es una gran mentira esto de asignarle a los liberales como si fuera que los colorados en su acta de fundación no tuvieron legionarios también. Sin embargo, la historia quedó ya marcada de esa manera. Entonces, ahí sí hay un rol que el Partido Liberal puede cumplir, está en sus manos de trabajar a través de instrumentos como el Instituto José P. Goulart y otros, ¿verdad? Dedicarle tiempo a pensar un congreso ideológico partidario, jornadas de formación para las juventudes, aprovechar que es un partido nacional popular que pueda convocar a sus juventudes a pensar qué significa ser liberal, qué significa estar afiliado a un partido como el Partido Liberal Radical Auténtico, ¿verdad? Qué proyecciones hay, qué puede ofrecer el partido a la sociedad. Pero eso hay que pensar con criterios independientes a la cuestión meramente electoral. Hay que pensar con un criterio patriótico de 10 a 15 años en adelante. Y eso no siempre se logra conseguir. Así es. Bueno, creo que hasta acá hoy llegamos. Vemos entonces. Gracias a Nos vemos. todos. Gracias, Les saludos. esperamos y a los Buenas nuevos les noches. esperamos, ¿eh? Gracias. Chao. Gracias. Chao, chao.